Muy buenas tardes, República Dominicana. Desde ya damos inicio a su programa Seguros TV. Yo soy Jonathan Batista, como cada domingo, llevándole las informaciones más actualizadas del sector asegurador y, como no, de todo lo que acontece en la República Dominicana y el mundo. Me acompaña, como siempre, mi hermano y amigo, Hamle Rodríguez. Hamle. Buenas tardes, querido amigo. ¿Todo bien? Hermano, un placer. No sé qué ha pasado con el resultado del Mundial, que te oigo como tan bajito de sal. No sé Tú qué es lo sabes que yo no pasa. soy mucho de mundial, Bueno, de fútbol. pero usted es un hombre internacional, un hombre que habla de Madrid y se transporta Sí. y de todo eso. Pero y de yo en Madrid España. nada más pienso en la comida y en el trago. No, entonces yo esperaría que usted arranca un domingo como hoy diciendo muy buenas tardes, queridos amigos. Un verdadero placer. Descalificaron a México, Sí, entre otros. pero un juegazo de México. Portugal se lo llevaron entre la pata de los caballos. También. Yo no soy fanático de Ronaldo realmente. Ronaldo pero- dice que ese es su último mundial. No, dice no, es el último Es su mundial. último Es el mundial. último mundial. Realmente Ronaldo es una gran estrella. Lo vamos a extrañar. Sí. de En verdad el que caso sí. hipotético de que yo fuera fan. Tú sabes que Tú sabes. Lía lo ve y se le van los ojos. Sí. Pero yo estoy loco por arrancarle la cabeza a ella. Sí, pero no te preocupes, porque se supone que más o menos la población mundial tiene unos 8,000 y pico millones de personas, y de eso, más de la mitad son mujeres. Y créeme que a más de la mitad se le van los ojos, se le van los ojos. Así que con eso no hay Como dice problema. Alfredo, a mí nadie nunca me ha querido. Así es. Sí. Hasta mi madre me mintió. Hasta mi madre me mintió. Señores, muy buenas tardes. Es un verdadero privilegio que ustedes nos permitan llegar a sus hogares hoy domingo a través de su programa Seguros TV y este es su canal BTV, Canal 32, Grupo de Medios Panorama, un grupo de medios que sigue dando de qué hablar en el sentido positivo por una trayectoria que viene marcando pautas de seriedad, honestidad y sobre todo que define muy bien la defensa de este pueblo a través de este medio. Eso es una bendición estar Eso aquí. es una bendición. Pero quien Así tiene es. mucho y quien ha dado mucho de qué hablar en los últimos días, y no necesariamente de manera positiva, es precisamente la Policía Nacional de la República Dominicana. Claro. Con ese hecho lamentable que sucedió en Herrera, donde desvivieron, le quitaron la vida a un jovencito de 19 años por el simple hecho de acercarse. Esto da mucho de qué hablar porque en medio de una transformación policial, de una reforma policial, todavía nuestros agentes en la calle se comportan de manera salvaje y arbitraria, como por el simple razón o el simple hecho de decirte cómo acordonar una zona, un lugar donde un policía está accionando contra un ciudadano. Cuando digo en contra, no lo digo de mala manera, sino en una requisa, una detención o cualquier Cuando está hecho que se dé. procediendo con un ciudadano. Con un procedimiento, Ajá. En exacto. teoría, en caso Entonces, de que hubiese procedimiento. ¿Qué hace los otros policías que andan en ese dispositivo, en esa patrulla? Pues se supone que mientras uno, si son varios, ¿verdad? Mientras uno está haciendo la requisa, está haciendo el acercamiento con el individuo, Sí. pues los demás, ¿qué hacen? Vigilan el entorno, cordonan el entorno y no permiten el acceso de otros hacia ahí por el riesgo que esto conlleva. Se supone que eso es práctica elemental que debe tener todo miembro de una institución castrense como esta, como la Policía Nacional, que precisamente de eso se trata, de trabajar con la gente y de poner orden y llevar paz a la sociedad. Paz, no desasosiego, no lamentos, no quejas, Miedo. no miedo como infunden, tan así que yo no sé qué es peor, si que se te acerque un individuo desconocido sospechoso o que te llegue una patrulla de policía. ¿Cuál de las dos te ponen igualito de nervioso? Sí. Porque ya tú no sabes cómo va a acudir esa policía, cómo te va a abordar. Entonces, Y los abusos, de muchas maneras, habían como bajado un poco, y han vuelto como... mira, como yo creo a- que no han bajado. Yo creo que se está, o no se hacen viral. Hay una gran labor a nivel de redes para que estas cosas no caminen. De hecho, tú quieres ver si es tanto así, que ahora tú estás viendo videos de policías acercándose a ciudadanos de la manera más decente y prudente posible, poniéndose a la orden que están para servir y que están para ayudar, porque quieren precisamente mejorar un poquito la imagen en estos días por lo acontecido en Herrera. Entonces, el director de la policía, con ir a darle el pésame al señor, a la familia de ese joven, con que el presidente llame al padre de ese joven, con que otros ministros llamen al padre de ese joven para darle el pésame y decirle que eso no se va a quedar así. Nuestras autoridades, este gobierno, cree que con eso va a resolver y nos va a quitar de la memoria el hecho de que nuestra policía
está corrompida por un grupo, no lo voy a generalizar el 100%, pero por un grupo de individuos que lo que salen es precisamente a eso, a manchar la imagen de la policía. Tuve muchas personas hoy en día diciendo que esa no es la policía. Lo que sucedió no fue la policía, fue un miembro de la policía. Y eso no necesariamente trasciende a que la institución completa sea así. Pero, para que usted vea lo que es la doble moral y querernos tomar de tontos a nosotros, cuando un policía de eso sale a la calle con el uniforme, está representando la institución completa. No es un policía que él está representando, no es individualidad. Representa una institución completa, representa a sus comandantes inmediatos, representa a su director general, lo representa con ese uniforme puesto. El hecho de que ese individuo haya actuado de esa manera y le haya quitado la vida a ese joven, no es un hecho aislado de ese individuo con ese joven, no lo es, porque por ahí tenemos miles de videos o cientos de videos de la policía maltratando y después salen que son intercambios de disparos y no pasa nada. Y la misma policía lo protege porque no pasa nada. Ustedes recuerdan el caso donde un grupo de agentes de la DICRIN detuvieron a unos agentes de la DNCD y se vio en vivo gente grabando los individuos detenidos y aparecen horas después acribillados de que es un intercambio de disparos cuando ellos están sometidos, esposados. Entonces eso sale a la luz del día y la gente lo ve. Y los que se metieron en la barbería y ejecutaron. Los que se metieron en la barbería. Entonces tú ves pero ahora también salió uno que se metió en un patio cayéndole a un joven y una cámara que es muy discreta lo graba y sin mediar palabra también lo mata y todavía en el piso le da otro tiro. Lo ejecuta. Así es. Y no pasa nada y la policía, ese es el día a día. Ese es el día a día. Yo quiero que acaben con la delincuencia. De verdad que sí, yo quiero que acaben con la delincuencia. Pero de esa forma no, hermanos. De esa forma no, porque así te matan un hijo, así te matan un hermano, te matan a tu papá y te ponen que es un intercambio de disparos, una persona que lo que está trabajando. Recuerda a los pastores en Villa Altagracia. Que lo confundieron, que si eran delincuentes, que si eran narcotraficantes. Esto no está para confusión. Ustedes se supone que están entrenados para identificar eso. Pero independientemente de que sean delincuentes o no, usted no puede salir y usted no es Dios para ir a quitarle la vida a los demás. Usted tiene que someterlo a la justicia. Usted lo detiene y lo somete a la justicia. Pero no anda por ahí quitándole la vida a los demás porque por un criterio particular de uno o de un grupo. Así no vamos a avanzar como sociedad, así no vamos a crecer. Y ese irrespeto que la sociedad le tiene a ustedes es precisamente por eso. Porque ustedes no nos dan indicios para nosotros respetarlo. Tú ves el tema de las motocicletas, que lo que hacen es que se lo llevan de una vez, no importa que tengan los papeles. Esa es la demostración de que aquí, o la prueba, o el motivo, la razón, de que aquí muchos individuos con sus motocicletas ni siquiera les interesa andar legal. Porque andar legal y andar ilegal es lo mismo, porque la policía como quiera se lo lleva. Y unos cuantos de ellos lo que hace es quitarle dinero, extorsionarlo, te devuelve un motor, tiene que darme tanto. No te lleva preso, tiene que darme tanto. Entonces, con motores que pueden perfectamente tener sus documentos al día, pero ¿para qué lo tienes al día? Si como quiera te lo van a llevar. Entonces, ¿dónde está el incentivo para que la gente se organice y sea civilizado y se mantenga al día? Entonces, la misma policía es la que ha creado ese perfil de trujillistas, de autoritarios, de asesinos, criminales, como lo han demostrado y ahí están las evidencias. Entonces, no pretendan ahora que contar el pésame y con subir unos cuantos videitos bonitos, acercándose a la policía de manera decente y diciendo que estamos para servir y que estamos para poner el dólar y llevar la paz. Eso no va a borrar la memoria del dominicano que ha sufrido las consecuencias de las actuaciones de la policía. Todos lo hemos sufrido, hasta con un abordaje. O sea, no te abordan de manera decente, te abordan como que tú eres un delincuente. Y a los delincuentes entonces lo que hacen es que lo macutean y le quitan su cuarto, los puntos de droga. Tú lo ves que van y no pasa nada. Entonces tú estás con una bocinita en tu casa y quieren hacer tu lío. Tú tienes un negocito, un colmadito en el barrio, y quieren llevarte la bocina y tú estás trabajando decentemente y pagando impuestos, pero al capito del barrio de por ahí, ese no pasa nada. Así hay que dejarlo tranquilo. ¿Por qué? Porque es el que mueve el peso, el que le da el que le da aquel. Y dejemos la doble moral. Dejemos la doble moral de estar diciendo cosas por decir y de ocultar cosas, realidades que vivimos el día a día. Dejemos esa doble moral. Es sumamente peligroso para una sociedad cuando se normaliza la barbarie, cuando se normalizan las irregularidades y cuando lo mal se hace normal. Eso, yo estoy totalmente de acuerdo con tu comentario. Es una pena y una vergüenza que esto siga una y otra vez ocurriendo en este país y estamos llegando al punto donde una noticia mata a la otra y la gente se olvida. Hoy estamos hablando de la policía una vez más, pero por ejemplo se nos olvidó el caso de los motoristas que mataron al tipo en Santiago, que eso fue los otros días. Entonces ya de eso no se habla.
Cuando la sociedad normaliza el caos, tenemos problemas serios y eso es lo que está pasando. Señores, tenemos que ir a una pequeña pausa. Al volver, no se vaya porque tenemos una especialista, es una abogada especialista en responsabilidad civil, especialista en todo lo que tiene que ver con los trámites después de un accidente de tránsito y esta serie de cosas, y nos va a dar un punto de vista legal de cómo proceder. Así que no se vaya, ya regresamos. Y ya estamos de regreso con ustedes, queridos amigos. Gracias por mantenerse con nosotros en su programa Seguros TV. Jonathan, y como les comenté en el bloque anterior, tenemos una invitada que ustedes seguro van a disfrutar porque nos trae unos temas interesantísimos en todo lo que tiene que ver con el ámbito de responsabilidad civil y todo esto de los accidentes. Tenemos a la licenciada Nairobi Montero, especialista en responsabilidad civil, experiencia por demás en todo lo que tiene que ver con accidentes de tránsito. Y como en este país casi no hay accidentes de tránsito, ¿cómo estás, Nairobi? Bienvenida al programa. Buenas tardes, gracias por la invitación, muy contenta de estar aquí. Esto, Jonathan, yo me imagino que tú tienes un reperpero de preguntas, porque... Yo quisiera comenzar, si tú me lo permites, Por con el supuesto. Código Penal, el nuevo Código Penal y las sanciones que trae el mismo en el ámbito de tránsito terrestre. ¿Cuáles son esas sanciones? ¿Qué se modifica, qué se actualiza, qué entra a lo penal como tal? Los motoristas no se pueden quedar fuera. Nunca. ¿Cuáles son esas Ellos son los sanciones? protagonistas. Vamos Sí. a darle con los protagonistas que me tienen, yo lo digo con J porque se escucha mejor, me tienen harto. A todos. Bueno, lo nuevo que trae el Código Penal para el tema de tránsito, como ustedes saben, ya la ley de tránsito está normada por lo que es la ley 63-17, pero la novedad que trae el Código Penal es la tipificación en las carreras ilegales. La persona que provoque un accidente durante una carrera ilegal tiene una pena que va desde los 3 a los 20 años, 20 años de prisión cuando hay muerte. cuando hay muerte. Sí, porque es dependiendo de la gravedad. Por ejemplo, la pérdida de un miembro, 3 años. Una persona sufre una mutilación en medio de una carrera ilegal, con motores y esas carreras que ya ustedes conocen, la pena va desde 3, 5 y hasta 10 años, sin perjuicio de las condenaciones civiles. Mi madre. Entonces, me imagino que lo tipifican también por si todos son agravantes que se van sumando. Exacto. Por ejemplo, una mujer, no es lo mismo una mujer que esté embarazada o una mujer que no esté embarazada. Me imagino que no es lo mismo una señora mayor. Y utilizo el sexo femenino porque nosotros somos sobreprotectores con las mujeres. Sí, Nuestra sí. sociedad es sobreprotector con las mujeres. Es correcto, sí. Es una dicotomía y muy irónico porque por un lado los hombres vivimos quitándole la vida a las mujeres y por el otro lado somos extremadamente sobreprotectores. Se escucha raro, pero es así. Sí, el Estado tiene muchas políticas en pro de la mujer. Eso es también por las estadísticas de violencia que hay en el país. En el país. Porque eso responde a una necesidad social. Entonces, un individuo que esté calibrando, como pasa de manera frecuente aquí, Sí, que eso- cierran las calles para ellos No. hacer su espectáculo. yo he criticado siempre que las autoridades son las responsables de que esto suceda por una simple razón. La no aplicación de la ley. Claro, pero más que eso, es erradicarlo de raíz. ¿Por qué? Porque aquí sabemos cuáles son los talleres que liman los motores, que los preparan. Ellos saben todo. Saben cuáles son los repuestos que te venden la pieza para eso. Saben quiénes son los cabecillas, porque eso es como un club. Saben cuáles son los cabecillas de esto y saben inclusive cuáles son los días que se hacen las carreras y las horas en las que se hace. Sí. Porque eso es un negocio, eso es un sector que mueve mucho dinero, porque se apuesta mucho dinero en esa parte. De todo lo que es Y ilegal. en todas las mueve comunidades tú tienes, por ejemplo, por decirte algo, tú tienes destacamentos de policías que te abarcan X perímetro y esos policías hacen un levantamiento de que un comandante lo nombran en un lugar X. Lo primero que ese comandante hace es el levantamiento de la cantidad de negocios que hay en la de zona, la situación, del de tipo su de negocio que hay en perímetro. la zona, cuáles son los delincuentes, cuáles son los negocios que hacen desorden. saben todo. Todo eso ellos lo saben de una vez para tú poder controlar tu zona. Claro. Entonces, siendo así, las autoridades no nos pueden decir a nosotros que no saben
cuando se están haciendo carreras. Pero solamente clandestinas. tú tienes que ver cuando uno está detenido en un semáforo para que sabes cómo los motoristas cruzan a la vista de los DGC y ellos no hacen nada. Haciendo todo. Entonces yo aprovecho algún margen porque yo ando muy indignado estos días con los hechos de la Policía La población Nacional, está muy indignada. con el Código Penal también nuevo, con las sanciones a los medios de comunicación. La ley Mordaza. La ley Eso Mordaza. tiene al pueblo. La indignación. El pueblo está totalmente indignado y demostración de esto es lo que pasó en esta semana, que Ese los hecho de cacerolazos violencia, y demás y todo eso. Entonces mi paréntesis es que la policía sí anda muy empeñada en recoger bocinas, en quitar bocinas por la contaminación Y en sónica. recoger motores, que no es su trabajo. También. A menos que lo encuentren en flagrante delito. Pero suponte que sí. Eso no es el trabajo de la policía. Eso es la ley 63-17. Establece quiénes Establece que es la DGC quien debe hacer ese trabajo. Claro. Pero ellos se toman atribuciones que no tienen. Claro, Y por eso sí. sucede lo que sucedió No, el fin de incluso, semana. incluso para el macuteo, porque estamos hablando de los motores, pero cuando a ti te paran, con la supuesta sospecha. Sí, porque siempre di que te dé por una Sí, sospecha. sí, que... por sospecha. No importa si son las 10 de la mañana y tú estás saliendo del trabajo. Eso no importa, tú estás sospechoso. Entonces, cuando te paran, empiezan a pedirte documentos del vehículo y licencia y a Documentos cuestionarte. que a veces Y cuando tú le tienes pasas todo, todo. te dicen, no hemos cenado, comandante. Ajá, Pero cuando cuando no- tú le demuestras que tú tienes todo. Pero ni siquiera es la autoridad que está llamada a hacer hombre, no. ese tipo de Pero cosas. a mí me molesta más el hecho de que hablamos del combate contra la contaminación sónica, que la población necesita paz y necesita tranquilidad. Nuestra ministra vocifera eso muy llena de orgullo porque ese es su mayor logro. Su buque El insignia único que exhibe hasta ahora, en su porque la gestión reforma ha sido un fracaso. es solamente ese, pero ese es un fracaso también, porque hoy es donde vamos con las bocinas, ¿verdad? Por esas bocinas no se crean aquí, se importan, no se controlan en aduana, esa es una. Pero más importante que eso es que aquí tú sales a la calle y te paras en la esquina ahora mismo, ahí en la Kennedy, sin una música por parte, esa contaminación sónica de los camiones tocando bocina en el semáforo porque no pueden esperar un segundo Un cuando segundo. cambió a verde para ellos acelerar, Es que no de hay los mismos educación. motores acelerando, los No. carros públicos tocando bocina, el ciudadano normal privado también tocando bocina, no hay paz en nuestras calles. Y toda esa contaminación sónica no se controla. Ahora las bocinas sí, en los negocios sí. Entonces, te digo que es una doble moral. Hablemos de las penas, entonces, de los motoristas. Calibrando, si un motorista calibrando se accidentó y afectó a una persona o una propiedad ajena, ya esto es penalmente sancionado. Sí, tiene dos penas separadas. Cuando una persona es condenada penalmente, también es condenada civilmente, que son las penas pecuniarias que le imponen a una persona, sin perjuicio de las multas en favor del Estado, porque la indemnización va a la víctima y las multas van al Estado, más la pena privativa o restrictiva de libertad que le imponen. Entonces son tres penas prácticamente. Y eso yo lo veo muy bien, No de porque maravilla. tiene que haber un régimen de consecuencia. Claro. Yo necesito, partiendo de eso, debería el Estado, bueno, están haciendo, creo que anunciaron una cárcel, creo que fue en Baní recientemente, pero deberían hacer una cárcel especializada para ellos, para los motoristas, porque si vamos a ejecutar realmente y aplicar la ley, las cárceles no serán suficientes. No, las es que que hay ahora aquí. mismo hay un hacinamiento grandísimo en las cárceles. Ahora mismo los presos no caben en las No, pero por cárceles. motorista. Y accidente de tránsito por Sí, motorista. Nairobi, pero yo te voy a decir una cosa. Sí es cierto, los motoristas son, como bien dijiste, los protagonistas de la historia. Sin embargo, nosotros tenemos camiones que corren en la vía pública. Que yo Guagüeros de transporte Yo he público. traído guagüeros que se matan uno con otro por Sí, llegar sí, primero sí. a la parada. Sí. Sin que hacen ver. competencia. Que hacen sí. competencia. Los carros de concho, los padres de familia, porque nosotros somos hijos de otra gente, pero los padres de Nosotros familia, somos- sí, hijos de aquel, los padres de familia, concho, que tú ves que no le importa y se meten y se te atraviesan y como andan en el concho, no le importa rayarte el Y vehículo, andan no sin rayarte. seguro también. Andan Tú sin- eres quien tienes que cuidarte de ellos. Porque si te chocan, Increíblemente, Pierdes en todos los sentidos. así mismo es, así mismo es. Aquí hay una gran deficiencia del cumplimiento de la ley. Yo espero en Dios que estas sanciones que agravian, porque también hay un tema con el que atropella a una persona borracho, estando borracho creo que ahora va a ser penal, sí, sí, la tipificación. Lo es, ya está tipificado. Ya está tipificado. Cuando una persona de por sí ya conducir bajo los efectos del alcohol o de alguna sustancia prohibida Sí. ya es un delito. Ok.
que se tipifica como multas y ese tipo de cosas, pero si tú provocas un accidente estando bajo la influencia del alcohol o de alguna droga, ahí entonces tiene prisión, dependiendo de la gravedad del accidente. Tiene unas penas establecidas en la ley 63-17, porque ya eso existe. La ley 63-17 es muy completa, Lo que pasa es que aquí hacen unas leyes que son perfectas. El tema es que el Estado no está dispuesto a llevar las políticas que tiene que llevar a cabo para poder implementar esas leyes. Porque el orden es impopular. Porque si aquí se aplicara la ley 63-17, la pérdida de los puntos en la licencia, todas esas consecuencias que conlleva esos delitos que hay tipificados ahí, fuera perfecto. Sí, pero para empezar, el parque vehicular de motores no pudiese andar. Porque, no están preparados. En la 63-17, una de las cosas que dice, por ejemplo, solamente pueden ir 2 personas en el motor. Pero Con tú casco ves el ambas. niño, Con casco anda. tú ves el niño, ves la niña. El niño solamente se puede montar por encima de los 8 años. Por debajo de 8 años no puede. Eso está estipulado en la 63-17. Y tú ves que va la familia, que va la bebé de 2 años adelante, en el medio, como un sanduchito. El de 3 años. El de 3, y la mamá sucesivamente. va atrás cargando el de 5. Más todo lo otro, las mochilas. Más las mochilas, más todo lo otro. loncheras, Entonces, todo lo otro. eso por decirte de los motores. Pero aquí el incumplimiento de las leyes, sobre todo la de movilidad y tránsito, es una cosa impresionante. No hay una política de Estado. El orden es impopular, definitivamente. Y más que un tema de penas, de castigo, es un tema de conciencia, de educación, porque aquí no hay educación. Y va desde el motorista hasta el peatón. Porque hay peatones que esperan que el semáforo esté verde para ellos cruzar la calle. Eso estamos de acuerdo. Y hay también personas que andan en auto que ven que el semáforo está detenido y ellos siguen hasta el paso de Sí, cebra. Nairobi, yo estoy de acuerdo en que eso pasa. Sin embargo, hoy es donde siempre se habla de que falta educación. Pero es que tú coges ese mismo sin educación, le cruzas el charco y lo pones en Estados Unidos y cumple más la ley que cualquiera. Andan derechito. Régimen de consecuencias. Lo sí. que pasa es que tiene un régimen de consecuencias. Allá si te agarran manejando borracho, tú amaneces preso y tienes una multa que te da en el bolsillo Sí. y te tumban punto de la licencia. Si tú agarras a eso mismo en el semáforo y cruzas cuando no te toca, tienes un gran problema. Si tú como peatón te atraviesas, tienes un gran problema. Sí, Porque sí, en los sí. semáforos, por ejemplo, en la mayoría de las ciudades allá, tienen el semáforo, un botón que tú le das, estoy le das. esperando, espera, Te va te diciendo, toca. avanza, espera. ¿Me entiendes lo que te estoy diciendo? Entonces, la ejecución de las consecuencias para mí es fundamental en este país. Lo que pasa es que... Y no la hay. Mira tú que sabes de responsabilidad civil, que tú te especializas en ese tipo de cosas. Por ejemplo, ¿cuál es tu opinión con el tema de la reforma que se iba a hacer en la cobertura de los motoristas? Que el año pasado la superintendencia trató de poner una cobertura mínima mucho mayor a la que tenía 20 años, que era de 50,000 pesos en responsabilidad civil. No, que sigue de 50,000 pesos. No, sigue de 50,000, Sí, porque pero le está en dieron para vista, atrás en vista, después, lleva ya. un año en vista pública. Así dejan a uno en WhatsApp, a veces en vista. En vista, En vista. exactamente. Entonces, tú que estás en esto, que eres abogada, que ves casos diarios, ¿de qué sirve 50,000 pesos para tú resarcir lo que la Constitución establece, que hay que resarcir un Pero daño tercero? Para nada. Por eso es que yo decía ahorita que uno es que tiene que cuidarse de los motoristas, porque es que si ellos te chocan, aún teniendo ellos un seguro, no da para indemnizar los daños que te causan. No solamente los daños que te causan más daño que eso, porque te causa un daño inclusive procesal. ¿En qué sentido? Si el motorista te choca él a ti, en tu vehículo, y el que quedó lesionado fue él, tú tienes una situación Tú eres- judicial. Sí, sí. ¿Verdad? Claro. Porque como hay un lesionado, Claro. entonces tú eres la víctima de esa situación.
porque él fue que se estrelló ahí por su imprudencia. Entonces tú tienes una situación que tiene que sacar tiempo, posiblemente tengas que pagar un abogado si tu seguro, o tu seguro, ¿verdad? Sí, Activarse de un para abogado. ponerte un abogado para que vaya a resolver eso e ir tú a varias citaciones que posiblemente vayan a surgir de ese accidente que provocó ese motorista. Pero el hecho, la gente malinterpreta cuando uno habla del motorista y cree que uno generaliza que el motorista por ser motorista. No. No es el hecho por del la motor. conducta. El motor es un vehículo que lo maneja, lo conduce cualquiera, ¿verdad? Ahora bien, eso nos habla más a nosotros del nivel de educación que tenemos como sociedad. Porque ese comportamiento de esos motoristas y de los mismos conductores de vehículos, los carros públicos, los privados, los guagüeros, los camioneros, todo en sentido general, en nuestras calles, es demostración del nivel de educación que nosotros tenemos. Porque aquí nadie cede el paso, aquí no hay cortesía, aquí no hay prudencia, Y las aquí no hay mujeres son las respeto. que menos pasos ceden. Claro, no hay respeto. Estadísticamente. Aceleran, si te ven que tú estás aceleran. Entonces Es tú ves, increíble. yo me paro hace unos días en la Kennedy con casi José Ortega C, donde está el supermercado nuevo que hay, abajo del elevado. Y a mano, está el semáforo en rojo, y tú no te imaginas, yo intenté comenzar a contar la cantidad de motores subiéndose encima de la acera, Sí. pero no es que se suben arriba de la acera con prudencia, con el cuidado de toparse con una persona, sino que se te suben arriba de la acera a una velocidad que tú dices, pero ven acá, pero le sale un niño corriendo hasta el del supermercado, Una o porque se le desgracia. soltó a la madre ahí. Una Eso desgracia. es una locura. Pero una persona que vaya caminando a pie y que obviamente se están viendo, por lo que no van a chocar por voluntad propia. Pero tú, que vas caminando por una acera y te da hasta un mareíto, en esa fracción de segundo que existe así que falseaste, viene ese motor y te parte un brazo, te fractura una costilla Y se va. y se va. En el mejor de los casos. Sí, porque él no se va a detener. No, Él y sí que lo puede ir, hacen se en va a los ir. ojos de lo DGC. Pero lo hacen exacto, ahí viva. En los ojos de las autoridades. Se meten en vía contraria en la cara de ellos mismos. Ellos tienen un operativo y hacen ahí, se desvían, se vuelven, Sí, calibran, sí, sí. no se ponen cacos, hacen de todo. No hay un respeto. Una locura. Y lo mismo pasa en los barrios internos y en los sectores donde tú tienes los delivery. En unos jodidos motores con una bulla. Es una locura. Sí, sí, sí. Un domingo a las 8 de la mañana, un motorista de eso llevaba un botellón de agua por la casa. Un motor de eso, pero así, ¿no, hermano? Nairobi, quiero aprovechar, pregunto, de algunas preguntas, valga la redundancia, muchas preguntas que nuestro público se formula y desde un punto legal me encantaría que tú me dieras algunas respuestas sobre, por ejemplo, ¿qué pasa si yo no estoy asegurado y me he bebido trago, iba llegando a mi casa? No vamos a hablar de muerte ni de lesionado. De lesionado. 3 carros estaban estacionados, me lo llevé con todo. Me dormí, me lo llevé con todo. ¿Qué pasa ahí? No tengo seguro. ¿Qué pasa? Vas a responder con tu patrimonio, lamentablemente. Vas a tener que indemnizar a esos 3 vehículos con tu patrimonio. Y si yo soy el afectado en esos vehículos y yo agarro y digo, no es solamente los 50, 100 mil pesos, 200 mil, medio millón de pesos que se necesita para arreglar mi vehículo, sino que ese es el vehículo que yo utilizo para trabajar. Bueno, ahí entra lo que es el lucro cesante. Cuando sucede algún hecho que te impide a ti realizar las labores de las que tú te lucras, hay un daño y un perjuicio por eso. Y viene una condenación demostrable, claro. Esto es a través de una demanda. Sí, a través de una demanda en reparación de daños y perjuicios. Y si ese individuo que chocó, ampliando un poquito más la pregunta de Hamlet, que en el caso de Hamlet no tenía seguro, y si este tiene un segurito de ley, vamos a decir, ¿verdad? Y chocó y afectó a esos mismos 3 vehículos, ¿qué pasa en eso cuando mi cobertura son 500, 1 millón? Bueno, Y el daño, recuerda que afecte 3 vehículos, ¿verdad? Y posiblemente una propiedad, cualquier otra cosa que se haya dañado ahí, por eso. ¿qué va a pasar? El seguro va a pagar sus 100,000 pesos, que es lo que la ley le impone hasta el límite de su cobertura, y el resto lo vas a pagar tú de tu patrimonio, Igual que en el caso de Hamlet. igual que en el caso. Entonces, cuando mi seguro agotó su cobertura en el daño a terceros, ahí con esa responsabilidad civil,
ya el seguro cumplió hasta donde la ley le permitió. Eso es lo No, que la ley hasta le donde la ley permitió, no, hasta donde la póliza fue Hasta donde contratada. fue contratada. Fue contratada. Exacto. y la ley, porque el seguro es un contrato. Sí. Sí, pero espérate, pero al momento de la ley no me dice a mí tiene que ser 100 mil pesos. No, yo puedo ampliar. Yo o sea, puedo puedo agarrar y ampliar. decir, mira, Sí. yo te contrato, mi póliza normal llega hasta cuánto, hasta $1.000.000. Ok, yo quiero un exceso de 10, 15 millones de Sí. pesos Un adicionales. autoexceso, sí, Y ya, listo. eso es válido. Y eso es lo que yo les recomiendo a la gente. Porque es que ya 500,000 pesos para una persona que perdió un miembro de su cuerpo, eso no es dinero. Dentro de esos Es- 500,000 pesos está la gestión legal incluida. O sea, de esos mismos 500,000 pesos, el seguro va a pagar al abogado, va a pagar los daños, todo el costo, todo lo que conlleve en gasto de ese siniestro. Se desprende de esos 500,000 pesos o de ese millón o de esos 200. No. O la No. gestión legal en un departamento del seguro que hace la gestión, el apoyo y tiene su cobertura económica ya establecida. Los seguros por lo general tienen abogados externos que llevan los procesos. Entonces, el seguro paga todo. Por ejemplo, tú tienes un accidente Independientemente hoy, de la cobertura de los sí, 500 mil pesos. independientemente, porque es la ley de seguros y fianza Exacto. que establece eso, que el seguro tiene la obligación de prestarte asistencia legal si tú eres demandado por un accidente de tránsito. Eso es por ley que está establecido. Sin perjuicio de la cobertura. Si el proceso, por ejemplo, va a los 3 grados de jurisdicción, es decir, que va a primera instancia, va a la Corte y después a la Suprema Corte de Justicia, esas 3 instancias el seguro debe cubrirla, sin importar cuál sea la cobertura. Las 3. Sí, Tiene que ofrecer, hasta que finalice le el proporciona el proceso. apoyo legal, la gestión legal de ese proceso completo Correcto, en esas sí. 3 instancias. Sin importar la cobertura. Ok, ya vimos que si usted no tiene seguro, pues obviamente va a ser demandado civilmente y va a pagar con su patrimonio. De igual manera, aún teniendo seguro, si su cobertura de seguro de responsabilidad civil son de montos que no sobrepasan la actualidad en cuanto al costo de la vida, pues obviamente se va a quedar corto y también será o puede ser demandado civilmente y pagará con su patrimonio los daños causados a los terceros. Siendo así, Para eso estamos nosotros, y- líder, precisamente para eso. Para Claro. dar una asesoría adecuada como analistas de riesgo y determinar, ¿verdad? Tratar de blindar a nuestros clientes al momento de contratar la póliza. Usted que nos está viendo muchas veces quiere tener un Mercedes y pagar por un Volkswagen. Es importante que sepan que una reclamación efectiva usted la logra no en el momento que pasa el evento, sino en el momento que contrata la póliza. Así que, importantísimo. Nairobi, pregunta que la gente a cada rato me llama. Choqué, la licencia la tengo vencida. ¿Qué pasa? Bueno, por lo general cuando una persona tiene la licencia vencida y choca, le ponen una multa por tener la licencia vencida. Aunque le levantan su reporte en la DGC, Sí. le ponen una multa por el tema de la licencia. ¿Tengo alguna exclusión en la póliza del seguro en caso de que yo tenga mi licencia vencida? No, No afecta en lo no absoluto. afecta. Ok. Si yo vendo un vehículo, son preguntas muy comunes. Vendo un vehículo. Pero que pasan mucho. ¿Qué pasa? La cotidianidad. En la continuidad, exacto. Vendo un vehículo, no se hizo el traspaso, hice mi acto de venta, pero me desentendí de eso. 3 años después ese vehículo chocó, estaba asegurado, mató a una persona. ¿Qué pasa conmigo? La responsabilidad es tuya. Sigue siendo mía. Solidariamente con quien iba conduciendo el vehículo, lamentablemente. O sea, la responsabilidad es tripartita entonces. Del seguro, de quien iba conduciendo el vehículo y mía como dueño del vehículo que sigo siéndolo. Sí, en principio la responsabilidad es de los conductores y propietarios. Ok. El seguro se pone en causa para que la sentencia le sea oponible hasta el límite de su cobertura. La gente entiende de manera errónea que si yo tengo un seguro, no me pueden demandar a mí porque yo tengo un seguro. Eso no es así, porque la ley tipifica el hecho personal y el hecho de un tercero. Ok. Por ejemplo, el artículo 305 de la ley 63-17 establece que los propietarios y conductores son solidariamente responsables de los daños y perjuicios provocados en ocasión de un accidente de tránsito. Entonces,
al Código Civil ni a la Ley 63-17 le interesa que usted le diga, mira, lo vendí hace 3 años. A la ley lo que le interesa es que usted presente un descargo o que usted presente un contrato con fecha cierta de ese tiempo. Que tienen, me imagino que está notarizado para dar fe de que la fecha es correcta, ¿no? La notarización no cumple con la fecha cierta. Lo que sí cumple con eso es el registro ante el registro civil, conservaduría de hipoteca. La emisión del documento que te da la DGI de esto. Porque cualquier persona Claro. puede ir a hacer un contrato con fecha retroactiva. Sí, claro. Pero si tú lo llevas al ayuntamiento, el ayuntamiento guarda copia, el registro civil del ayuntamiento guarda copia de ese contrato y el juez puede contactar y fehacientemente que tú lo vendiste en ese tiempo, no un contrato que tú fuiste a hacer cuando llegó el siniestro y cuando llegó la situación. Me roban. Sí, vemos en los barrios y en muchos sectores se usa mucho los amigos. Préstame el carro, déjame llegar aquí y eso pasa mucho. Si yo presto mi carro y esa persona provoca un accidente o lo chocan o él choca a alguien, ¿quién responde ante ese accidente? Responden ambos. Igualito. Los dos. Yo tengo una sentencia de 3 millones de pesos donde un cliente dejó su vehículo en el mecánico un sábado en la tarde. El mecánico salió a pasear en el vehículo sin permiso del propietario y chocó a una persona que lamentablemente murió. Ay, mi madre. 3 millones de pesos entre el propietario, el conductor, que es el mecánico, y el asegurado, porque vendió el vehículo con el seguro. Anda. Porque siguió estando a no. Siguió siendo el nombre de- asegurado. Y el seguro, obviamente, que no se puede salir de la ecuación si el vehículo está asegurado. Y los choques esto es historia patria. Yo tengo 2 vehículos, por ejemplo, y yo choco un vehículo mío, otro. ¿Cómo se maneja ¿Entre tu ese mismo reclamo? vehículo? Entre mi mismo vehículo. ¿Cómo se Eso maneja es- esto? Bueno, eso es un daño propio. Si tú tienes un seguro full, el seguro te cubre cualquier tipo de choque que tú tengas. Si tengo seguro de ley en ambos, Bueno, sí, es un el daño daño tercero. tercero. Tú No funges importa que como- sea el titular, sí, tú en fu- ambos tú funges casos. como Es un daño tercero, aunque tú seas el primero. Sí. Sí. Mira, Alcohol, buen análisis. choque borracho, ¿es una exclusión para el seguro? Sí, es una exclusión. Borracho y bajo el efecto de sustancias controladas. El seguro puede reservarse, Declinar el reclamo de- por esa razón. declinar el reclamo. Sí. Pasa mucho, muchísimo. A mí, lo que pasa es que tú sabes que estos clientes son interesantes. Ellos no se quieren asegurar hasta que pasa el problema. Cuando pasa el problema, entonces vienen, ya chocó, asegúrame. No, eso no funciona así. Antes sí, con los famosos malbeticos que uno Sí. a la máquina esta, que Sí. ¿verdad? ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede pasar si si se logra hacer ese artilugio y figurar, o sea, hacer creer, eso es fraudulento completamente? Sí, es un fraude. ¿Y qué consecuencias penales puede haber o qué consecuencias legales puede haber? Bueno, realmente no existe una consecuencia directa. Lo que va a suceder es que si el seguro se percata, porque para eso el seguro tiene un departamento que investiga todo, si el seguro se da cuenta de que lo emitiste después del siniestro, Sí. te va a negar la cobertura y tú vas a tener que asumir tu proceso. Pero no tiene consecuencia legal, penal. No, Ok. hasta ahora no está tipificada esa acción. ¿Qué pasa con los genios? Acuérdate que estamos en un Sí, país en el país de la invención. del invento, sí. Sí, eso es increíble. Lo único que somos más creativos para cosas que no son tan positivas. ¿Tú ves? Si Tenemos si usáramos ese potencial para cosas positivas. No. Esperemos que ahora cuando pongan, que puedan poner la base aquí de lanzamiento de cohetes, o sea, ahora, ¿verdad? Sí. Logremos ¿Qué es lo correcto para hacer cosas un buenas. reclamo? ¿Cuáles pasos puntualmente para aperturar un reclamo que no me afecte a mí mismo? Tuve un accidente, Cuando, no voy es, a la cuando es un DGC. daño a tercero. Sí, tuve un accidente y me voy al centro automovilista, casa del conductor, la DGC, una entidad de esta, a hacer el reporte de ese accidente ante las autoridades. De cuál es la manera, vamos a decir, correcta, si cabe el término, de poder hacer ese reporte sin que afecte a uno mismo, porque hasta la Constitución establece que tú debes, que te reservas el derecho a admitir que hay autoincriminarte, ¿verdad? Sí, es Entonces, así. Y es algo que yo siempre les digo a las personas. Hay personas que ni siquiera saben lo que significa el término impacté.
o no lo vi. Y van y ponen eso en un acta de tránsito y el juez toma ese acta de tránsito como prueba y te condena solamente por una declaración en un acta de Tú tránsito. estás haciendo una aseveración. Hay que tener cuidado con lo que usted declara, porque hay personas que no saben lo que eso significa, entonces dicen, no, pero eso no sucedió así. Después cuando uno acude a la vista con el fiscal, entonces dice, no, pero no sé si, no fue así. Y dice el fiscal, pero eso es lo que usted pone aquí, que usted lo impactó. No solo que lo pone, sino que lo No, firma. No, fue una colisión. Sí. Y entonces ahí la persona empieza a darse cuenta de lo que dijo. Esas actas no son objetables, es decir, para nadie es un secreto que la afectación emocional ante un siniestro, si se hace el reporte de inmediato ahí mismo, obviamente tú estás bajo los efectos de nervios, de nerviosismo, ansiedad, estrés por el accidente en el que acabas de participar, y eso te puede provocar o llevar a dar una declaración inclusive errónea, hasta por un discurso que tú estés escuchando en el entorno, o simplemente no lo pensaste, o no fue así, no analizaste cómo pasó, lo que sea, y declaraste y filmaste para salir de eso. Esas actas no son, no pueden ser objeto de una apelación, vamos a decirle, de ser objetadas, de que, mira, yo una reconsideración y mi declaración es esta. No se da esa dinámica. Yo he visto que hay personas que después que declaran van y cambian la declaración. Eso no se puede hacer. Lo que pasa es que hay algunos agentes que son permisivos. Lo que sí es que si viniera un proceso y usted es consciente de que lo que usted declaró no fue así, usted puede comparecer frente al juez y declarar lo que realmente pasó. Pero eso es ya cuando el asunto está en un tema de litigio y esas cosas. Pero después que usted va a la DGC y da una declaración y firma esa declaración, porque ellos te la dan el acta para que Sí, tú leas lo que claro. tú dijiste, ya eso no se debe cambiar. Lo cambian, pero no es lo correcto. Sí, de manera irregular lo cambian, pero lo pueden en algún momento cambiar, pero no es lo correcto. Sí, no es lo correcto. Estamos de acuerdo. Entonces, No, avanza. mira, vamos a soltar un poquito los accidentes de tránsito. Esas son preguntas que tú sabes que la gente No, y que son día a día. importantes. Mira, Muy yo lo importante. choqué, pero ¿qué digo? Me declaro culpable, yo quiero pagarle, yo quiero que el seguro le pague, porque eso pasa muchísimo. Sí. Espérate, que ahora me surgió esa. No se pusieron de acuerdo de quién tuvo la responsabilidad de los dos. Sí. Tengo entendido que hay un acercamiento de conciliación. Una vista conciliatoria ante el Exactamente, fiscal. exactamente. ¿Qué busca? O sea, obviamente busca conciliar. Si no se ponen de acuerdo. Lo que se busca con el citatorio a la fiscalía es concientizar muchas veces, porque la gente a veces por un tema de ego y de miedo, Sí. sabiendo que tiene la responsabilidad, no lo acepta. Sí. Pero cuando se ve frente a un fiscal que a veces te pone los vehículos y te trae a la escena del accidente, Sí. tú dices, sí, fui yo, y tú reconoces tu responsabilidad. Ahora bien, cuando ninguno de los dos se hace responsable, ahí hay dos vías. Está la vía penal y está la vía civil. Si hay una persona muy lesionada, el Ministerio Público lo que hace es que inicia una investigación y te abre un proceso penal, solamente porque la otra persona está lesionada, como decía él anteriormente. Y la otra vía es la vía civil, que es a través de una demanda en reparación de daños y perjuicios, en procura de que se indemnicen los daños, las lesiones que tú sufriste en el accidente. Ok. En un escenario, en un hipotético escenario donde un conductor, como vemos a diario, manejando de manera temeraria, te sale de repente, te frena de repente adelante, los guagüeros acostumbran a hacer eso. Sí. Cuando le levantan la mano a un pasajero, te frenan adelante para poder meterse a la derecha. Y yo impacto a un conductor de eso por detrás. Obviamente mi declaración dirá que lo impacté, como tú comentabas hace un momento. O el escenario de Pero por las circunstancias. exactamente. Siendo así, me estoy, entre comillas, declarando culpable de que lo choqué, pero yo no soy el responsable del accidente, sino de la conducción temeraria de un individuo que va delante de mí, que igual que yo tiene responsabilidad, porque si se me frenó adelante de maldad, yo obviamente debo tener reflejo, pero si no me da tiempo, porque no todos tenemos el mismo reflejo, si no me da tiempo y lo impacto, entonces la responsabilidad y cómo se conoce este caso para determinar el grado de responsabilidad de cada quien. Ahí entra lo que es la falta exclusiva de la víctima. Eso es un eximente de responsabilidad que tienen las leyes. Que cuando tú puedes demostrar que el accidente fue por causa
de quien se dice lesionada o afectada, tú estás exento de cubrir ese daño porque no lo causaste tú, lo causó la persona con su acción. Y cuando suceden este tipo de accidentes, en esas circunstancias que tú describes, lo que tú tienes que hacer es que antes de tú decir lo impacté, describir cuál fue la maniobra que hizo esa persona, qué fue lo que hizo, para que eso también quede documentado. Mira, se fue con el semáforo en rojo. Por eso lo choqué, lo impacté. Es importante entonces determinar en qué momento fue que lo impacté, después de pasar la línea de tiempo. Lo impacté, pero ¿por qué? O sea, ¿por qué llegamos a ese momento? Okay. Eso es importante establecerlo en el acta. Entonces, si yo le doy a un motorista un tablazo. Y viene con los motoristas. Motorista, Este hombre, señores. Yo le doy un Bueno, tablazo. he tenido muy mala experiencia. Si yo te le doy un tablazo a un motorista, ¿cuál es lo que yo debo hacer? ¿Me detengo a recogerlo, a socorrerlo? Sí. Arranco por ahí mismo para que no me caiga la manada como pasó en Santiago y como pasa regularmente, que tú le pasas por el lado a uno y vienen 20 motoristas. ¿Me voy simplemente o me voy a un destacamento más cercano, una autoridad más cercana? ¿Cuál es el accionar en un caso Sí, como mira, cuando suceden el tipo de accidente en el que la vida de la persona está en peligro, lo correcto es dirigirse al primer destacamento o a la primera oficina de la DGC que haya. Porque tú no vas a... ciertamente el código prevé que tú tienes que prestarle auxilio a la víctima, no puedes irte. Pero no puedo si convertirme en tu víctima. vida también está en Exacto. peligro, yo primero, ¿verdad? Claro, primero me yo salvo. y después lo demás. O sea, me salvo y llamo al 911. Exactamente, tú vas de una vez y dices, mira, tuve un accidente en tal intersección y vas y te presentas. Lo que tú no puedes hacer es huir y hacer que sea que te vayan a buscar, no que tú te presentes. Porque te encontrarán. Sí, porque ya hay cámaras en todas partes. Sí, sí. Ay, ay, ay. Señores, de esta manera llegamos a la parte final. Sí, desafortunadamente. Con un motorista afectado. No, porque tú le das a Creo un que vamos motorista. a tener que hacer una parte 2 porque Sí, claro. es mucha la información. Eso está aprobado en primera lectura. Sí, porque nos faltó la responsabilidad de nuestras instituciones, como el Intran, por ejemplo, en el tránsito, la regulación del mismo, cómo regula al y tránsito. la como responsabilidad tal. civil, que tenemos, aquí Claro. hacemos turismo, estamos yendo a restaurantes, de hoteles, de cosas. ¿Y cuánta de esa gente tiene póliza de responsabilidad Sí, civil? porque la gente entiende que la responsabilidad civil solamente abarca el tema de los accidentes. No, es así. no, Hay no. responsabilidad civil en todas las acciones que así uno es. hace en su Los día negocios a día. como bares y discotecas, después de lo que pasó en Yeset, tú tienes muchas aseguradoras que no quieren asumir ese riesgo, porque claro, obviamente es muy tienen un riesgoso. alto Pero índice de entonces tú tienes las siniestralidad. autoridades coqueteando para exigir que estén asegurados, ¿verdad? Que tengan una póliza de responsabilidad civil, y por el otro lado tienes las aseguradoras que no la quieren. Entonces ahí hay un conflicto que debe intervenir la superintendencia, que es un edificio que es como medio de lujo ahí abajo, Ey. al lado de la policía. Sí, yo creo que yo pasé Sí, por ahí. que se supone que debe regular el tema de los seguros, pero Mira, que... la renovación de la licencia viene Son ahora. muy complacientes, son muy complacientes. Dame yo no Claro, decir muchísimas gracias, señores. Muchísimas gracias a todos ustedes por habernos recibido hoy domingo. Fue un verdadero placer haber estado con ustedes. Espero que haya sido este programa de mucha información y que hayamos por este domingo podido cumplir con el cometido de este programa, que es orientarlos en todo lo que tiene que ver en el área del sector asegurador y, por supuesto, en lo que está pasando en este país. nada. Así es. Feliz Así tarde que para todos. Nos vemos el próximo domingo.